Bien, estamos de regreso para seguir revisando la actualidad, o mejor dicho, profundizando en ella. Por eso es que, como lo adelantábamos, ya estamos en comunicación con Ana María Arriagada, que es la presidenta del Colegio Médico, para conversar a esta hora aquí en Conexión Tele 13. Doctora, ¿cómo está? Buenas Estamos tardes. esperando la radio Tele ¿Me escucha? Radio. La última entrevista de la... Ah, sí, está justamente allí conversándose al lado, a la espera de que poder conversar con nosotros. Ahora sí, doctora, ¿cómo está? Este fue el no. Doctora, ¿nos escucha? Vamos a ver, parece que está atendiendo a otra persona en este instante. Vamos a esperar un ratito a mejorar la comunicación. ¿Por qué razón? Porque ya lo contábamos en el primer bloque, ¿no? Más allá de la denuncia que ha provocado todo este escándalo de las 25.000 funcionarios que viajaron fuera del país durante el periodo en que debían cumplir licencia médica, está esta otra situación en donde también Contraloría ha extendido una situación irregular de otros médicos, de médicos en particular, en el ejercicio de sus funciones. Oye, bien llamativo, Ramón, porque ayer era lo que muchos preguntaban. Es como, ok, el ojo está puesto en el paciente que pide licencia, pero ¿dónde está la investigación hacia los profesionales que entregan estas licencias? Ahí está. Ahora sí, Ana María, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes en el estudio? Bien, Aquí bien, estamos. bien. Aquí tratando de profundizar más en las situaciones que se han generado a raíz de la investigación de Contraloría, pero tal vez vamos a ir de lo particular a lo general, mejor dicho, Ya, perfecto. para preguntarle primero y despejar dudas respecto de la otra derivada que ha hecho Contraloría. Lo que ha señalado ahora que revela que 250 médicos habrían usado licencias médicas para asistir partos en clínicas privadas. Y entonces esa sería una segunda derivada de lo ya anunciado en el día de ayer de las 25.000 licencias que son cuestionables. ¿Cómo reciben ustedes esa información? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan, no? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Nosotros la escuchamos perfecto, Ana María. Va. Estábamos con Ana María Arriagada. Ahí está Ana María, presidenta del Colegio Médico. ¿Aló? Hemos Ya, perdido vamos. esa conversación, pero claro, como estamos comentando, Ramón, esta es como la lista nueva de esta investigación bien cotota, profunda, que hace Contraloría juntando datos distintos, ¿verdad? O sea, hace el cruce de datos de pacientes que son funcionarios públicos, o sea, del listado de funcionarios públicos que han tenido una licencia médica y que han viajado al extranjero. Yo te contaba que muchas personas me llamaron a propósito de que hemos estado hablando de este tema tanto durante esta semana, de dónde estaba la lista de las personas que entregan las licencias, que son los médicos, que estaba ahí había mucha expectación respecto de por qué la Contraloría no se había metido en este tema. Bueno, sí se había metido. Resulta que por ahora la información que tienen es básicamente que pescan los médicos que están registrados en el sistema público, ¿verdad? Y hacen el cruce con los doctores que firmaron una partida de nacimiento. Esa es la manera que tienen de hacer, porque uno se pregunta por qué solamente están los médicos que trabajan en el sector público y que asisten parto y no otras cirugías, otras asistencias médicas, y es porque aquí tienen el cruce de datos, que es lo mismo que hicieron con los funcionarios públicos y aquellas personas que viajan. Ya. ¿Estamos Bueno, ahí? ahora sí, a ver si... Sí, aquí estoy. Ya. Aquí estoy con ustedes. Bueno, eso es algo obviamente muy complejo porque es una causal de sumario y finalmente incluso de despido de un hospital público. Que uno haciendo uso de su licencia en un hospital esté operando o trabajando en una clínica privada es un hecho muy grave. Y yo creo que esos médicos probablemente van a pasar un sumario y es probable que pierdan su trabajo. Y probablemente es lo que corresponde hacer con ellos y nosotros además vamos a pedir también esos datos para poder pasarlos al Tribunal de Ética. Recordar que el Colegio Médico obviamente no es un ente sancionador, o sea, fiscalizador, pero sí tenemos la posibilidad acotada hoy día, porque no tenemos la prisión ética, sí, en el sentido más profundo, pero sí los podemos pasar a nuestros tribunales de ética, porque eso es, la verdad, un acto bastante grave, ¿sí? No es solo no cumplir el reposo, sino además estar como gozando de un sueldo en un hospital público y al mismo tiempo trabajando en el sector
privado atendiendo un parto. Ahora, eso es como lo que yo señalaría al respecto, por lo tanto es algo que de alguna manera se agrega a lo que hemos ido conociendo, Claro. ¿no? Y que de alguna manera orada la fe en tantas reparticiones públicas. Yo creo que aquí, obviamente los médicos y el colegio médico se va a preocupar de eso, pero nosotros como colegio estamos preocupados por lo que está pasando, ¿no? En Chile hoy día, en que los funcionarios públicos, que de alguna manera pertenecemos a estamentos que son los que sostienen al país en muchas materias, estamos hoy día siendo cuestionados y de cómo enfrentemos esta crisis, lo rápido que salgamos y las sanciones ejemplares que salgan de acá van a hacer que podamos volver a levantarnos como sector público, que yo creo que es el verdadero desafío que tenemos como país, ¿no? ¿Usted tiene identificado, Ana María, estos 250 doctores? No, nosotros no los tenemos identificados, es probable que si ellos pasan a sumario además estén como bajo secreto, entonces nosotros como colegio obviamente estamos como oficiando a las distintas autoridades para conocer esas identidades, pero es algo probablemente que se va a demorar, porque muchos de ellos pueden estar hoy día incluso sujetos a un sumario en que están como más secreto, digamos, pero obviamente nosotros vamos a pedir los datos en cuanto se sancionen a estos médicos y poder examinar sus casos en los tribunales de ética competentes. Ana María, el hilo es un poco más largo en esta situación en particular como en la otra mayor de los 25.000 funcionarios, ¿no? En el sentido de que una cosa es el mal uso de la licencia, eventualmente para salir del país o en este caso eventualmente para seguir trabajando, pero otra cosa es si la emisión de esa licencia es correcta o no, porque ahí sería una doble falta, ¿no es verdad? Una cosa es que yo, verdaderamente estando enfermo, cursando una licencia, me mande a cambiar o haga otra cosa, no respetando el reposo médico que se me dio por una situación objetiva que es así. Otra cosa es que me entreguen una licencia fraudulenta. Claro, exacto, y en eso, bueno, ahí hay que tener como claridad que el colegio siempre ha sido muy enfático en señalar que nosotros nos oponemos, por supuesto, al fraude, a estas verdaderas mafias, ¿no? Y a estos sitios donde se venden licencias. También decir que hay otro terreno en el fondo del uso inadecuado, que es cuando se es muy laxo, por ejemplo, se le dan más días a un paciente, o de alguna manera hay como una cierta como frivolidad, ¿no es cierto?, en el manejo de la licencia, que es algo que hoy día el Colegio Médico está combatiendo fuertemente. Hace ya un tiempo estamos haciendo capacitaciones, webinars, en conjuntos con la CONFIN y la Suceso, incluso para, de alguna manera, resaltar la importancia que tiene este instrumento, la importancia de defenderlo, Ramón y Paula, porque en el fondo estamos defendiendo un derecho del trabajador, pero estamos defendiendo una parte muy importante que es el reposo médico, pero además estamos manejando un recurso importante para el Estado y por lo tanto es una responsabilidad médica muy grande y nosotros también estamos en eso hace ya un tiempo y vamos a seguir insistiendo en eso, ¿no? Estamos conversando con Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Ana María, ¿usted se impactó con esta información o podían prever que algo así podía suceder? Porque, por ejemplo, la Subsecretaría de Salud, ellos dicen que ya habían detectado este problema de uso de licencias falsas por parte de los funcionarios y que de hecho lo estaban trabajando desde el año pasado. Quiero saber cómo lo estaban viviendo ustedes, si ustedes ya sabían que un escenario como este podía ocurrir o si realmente se afectaron y se impactaron con esta noticia. A ver, yo creo que los médicos somos parte de una sociedad, somos parte de esa ciudadanía. Entonces hoy día podemos estar en un lado y decir esto realmente es chocante, podemos estar en otro lado y decir esto yo lo sospechaba, pero sin duda todos nosotros hemos escuchado esa frase tan liviana, ¿no?, de voy a tirar una licencia. Y eso es un poco, incluso la Andrés Bello, la Universidad Andrés Bello lo mostró hace un año en una encuesta que hicieron muy interesante en que le preguntó a la gente, ¿usted piensa que en este país es fácil conseguirse una licencia falsa? Sí, respondió la mayor parte de las personas, como un 60% respondieron que sí, que consideraban que era fácil en este país comprar una licencia o tirar la famosa licencia. Entonces con esto yo quiero decir que había en la sociedad una cierta como laxitud, ¿no? Y también, por supuesto, nosotros somos funcionarios públicos, muchos de nosotros, y por lo tanto pensar
Cuando yo vi el informe de la Contraloría con 35.000 licencias de 25.000 funcionarios, era lógico que ahí también iba a haber un sector salud. Un sector salud que puede estar trabajando en las corporaciones municipales, en la parte administrativa, incluso una desprolijidad de los entes reguladores y también médicos, emisores o médicos haciendo mal uso del reposo. De alguna manera era como, si usted me pregunta a mí, esperable, y el primer gran como shock que uno sufrió fue cuando aparecen estos datos de la Contraloría en que uno dice, parece que como sociedad llegó el momento en que esto lo tomemos en serio, en que haya un antes y un después, y que cada uno desde su vereda y desde donde le toque, tenga que hacer los cambios necesarios para que esto se termine, por el bien de todos, por el bien de este instrumento. Perdona, Ana María, no le entendí bien. Entonces, ¿usted se impacta o no se impacta con la noticia? Yo me impacto, por supuesto, pero lo que quiero decirles es que me impacto inicialmente con los 35.000 licencias de pacientes que estaban viajando mientras estaban con licencia. Y en ese sentido, no me impacta que ahí haya incluido también médicos, porque nosotros trabajamos, en un alto porcentaje somos también empleados públicos. Entonces, era esperable que estuviéramos dentro de este escándalo, ¿no? Pero obviamente para nosotros es doloroso de alguna manera y nos obliga a hacernos cargo, por supuesto. Ana María, a ver si me puede explicar si es que no hay una contradicción o no entre esta postura de hoy con las otras que han manifestado anteriormente cuando, por ejemplo, estaban tramitándose las modificaciones a la ley que endurecía aún más las sanciones en temas de licencias médicas, porque estaba viendo aquí un comunicado y me acordaba, y aquí lo encontraba, del propio Colegio Médico, en donde hablaban de una fiscalización desproporcionada y poco efectiva de las licencias médicas que se estaba llevando adelante. Pero cuando ocurre esto y Contraloría hace este cruce de datos y uno ve 25.000, pucha, uno podría decir, parece que no era tan desproporcionada la fiscalización. Lo que pasa es que una cosa es la Contraloría, que es un ente fiscalizador en general del Estado, ¿cierto? Y lo público, y otro es la CONFIN y la SUCESO. Nuestro foco cuando hablamos de fiscalización es fundamentalmente con el trabajo de la CONFIN. Cuando nosotros señalamos que ahí no se llevaban a cabo el debido proceso, era porque efectivamente nosotros sabemos que hay grandes emisores que dan más de 5.000 licencias al año, están identificados estos, por lo menos el número, el año pasado eran 9, este año son 11, y uno diría, bueno, esta fiscalización tan tremenda o tan fuerte o tan intensa, mientras tanto resulta que aumentan los grandes emisores que son los probablemente más fraudulentos. Tenemos el caso incluso de una doctora que dio miles de licencias, que su proceso estuvo 8 años en la Fiscalía, una doctora de Concepción, y finalmente la Fiscalía desestimó seguir investigando por falta de antecedentes. Y mientras tanto, el grueso de nosotros los médicos damos menos de 1.000 licencias e incluso menos de 400. Ahí estamos el 98% de los médicos. Y nosotros lo que hemos levantado la voz por aquellos médicos que los fiscalizan, cuando tienen un número bastante acotado de licencias, que les piden subir informes que son agotadores a una página que no funciona, un soporte informático, Ramón y Paula, que finalmente es lo mismo que es parte de la crisis de hoy. Porque si usted me dice acá hay 25.000 funcionarios que viajaron estando con licencia, bueno, eso habla también de alguna manera un Estado que no moderniza a estos entes fiscalizadores, que no los dota del músculo necesario, que no tienen buenas como soportes informáticos y que ni siquiera han sido capaces de hacer el seguimiento del cruce entre un paciente que tiene una licencia médica y que se va al extranjero, ¿se fija? Entonces, nosotros nunca nos hemos negado a la fiscalización, lo que dijimos siempre es que tiene que ser con un debido proceso, porque finalmente lo que no puede pasar es lo que nosotros denunciamos, médicos del sector público atendiendo pacientes oncológicos en lista de espera y que están bloqueados de dar licencia por semana sin todavía entender qué parte de los informes les faltó subir, ¿se fija? Y pidiéndole al doctor del lado que le haga la licencia a su paciente. Esa cuestión entorpece, obviamente, enlentece la atención de pacientes, en este caso, el ejemplo que yo le doy de pacientes oncológicos en lista de espera. Y tengo entendido que ustedes, como propuesta ante esta situación, también han señalado una cuestión en donde
los profesionales de la salud pudiesen tener acceso al historial de las licencias médicas de los pacientes, de manera de poder tener una mejor evaluación clínica y de esa manera también contribuir a prevenir los abusos. Es decir, que cuando alguien va donde un facultativo, el facultativo le va a dar una licencia médica luego de la evaluación, tenga a mano también el historial. Pero ahí hay un problema, porque dicen algunos que ahí se viola la privacidad de los antecedentes médicos de los pacientes. Absolutamente. Yo creo que los problemas grandes como este, sobre todo cuando tocan derechos de los pacientes, requieren ser examinados más de una vez por distintas entidades. Nosotros por eso podemos, de alguna manera, levantar una propuesta, pero esta propuesta, sin duda, en este caso implica a lo mejor datos sensibles o acceder a una ficha o acceder a diagnósticos de los pacientes, y puede que eso no resulte de esta manera, pero sí serviría, por ejemplo, ver que usted tiene un paciente que repetidamente pide licencia y a usted, el paciente en su historia, no relata eso. Porque cuando yo recibo un paciente como internista que me dice, mire doctora, la vengo a ver porque he visto 5 médicos, llevo 6 meses con una enfermedad, uno entiende que haya pedido 3 licencias, que podría ser el dato al que yo podría acceder, ¿se fija? Y no a los diagnósticos. Ya, entonces está a favor de que el médico pueda acceder a esa ficha. Yo diría que en forma acotada sería útil hoy día, porque si de nuevo mi paciente me viene a referir que tiene un dolor en la espalda terrible que le pasó hace 3 días, que no se puede mover, un lumbago supongamos, y yo miro el historial y tiene 3 licencias anteriores en el último mes, y en la historia que él me refirió eso no está, entonces probablemente ese paciente está haciendo un uso ganancial no solo de mi consulta, sino de la licencia que yo le voy a dar. Claro. ¿Fija? Ana María, nos tenemos que ir, solamente terminar preguntándole si usted considera que al final el estatuto administrativo hace que incluso los médicos, funcionarios públicos, no tengan miedo a ser despedidos precisamente porque el estatuto los protege. Yo creo que el estatuto administrativo, antes de tirarlo por la ventana, hay que darle un buen uso y un correcto uso. Hay que hacer que los sumarios se materialicen, que los fiscales operen con seriedad. Eso es una tremenda tarea, hablando de la cantidad de casos que son, y hay que hacer que las sanciones operen. O sea, yo creo que el estatuto es bastante robusto, lo que pasa es que nosotros no hacemos con él lo que debiéramos hacer. Entonces, antes de pensar en algo como más profundo, yo diría que vamos por partes. Sin duda, yo creo que nosotros tenemos que examinar lo público en su justa medida. En algún momento como país tenemos que hacer una reforma también de las formas de contratación en lo público, que en el fondo sean más efectivas, que estén más ligadas como a buenos resultados, ¿no? Que efectivamente cuando un funcionario ejerce mal su labor y es improbo, que exista por supuesto una causal suficiente para terminar con su trabajo y despedirlo, porque finalmente es un mal funcionario, y por otro lado se puedan premiar la trayectoria de buenos funcionarios. Yo creo que todo eso se puede producir, es una magna discusión, pero antes tenemos que discutir del subsidio de incapacidad laboral, y antes tenemos que usar el estatuto y otros reglamentos con la fuerza que tienen cuando están escritos. Lo que pasa es que lo tenemos que llevar a la práctica, y ese es el desafío que hoy día tiene el gobierno y el Estado en el fondo, es poner en marcha esos sumarios y hacerlo bien, para que podamos de alguna manera partir con el pie derecho y la sociedad entera darse cuenta que cuando hablamos de un fraude así de grande, hablamos de varias aristas que también nos tocan a nosotros en el buen uso o mal uso que le damos a lo público, a algo tan importante como la licencia médica. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, le agradecemos mucho esta conversación. Buenas tardes. A ustedes también, buena tarde, chao.